Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alivios para el sector educativo con líneas de crédito por 2,5 billones de pesos y apoyo financiero para el pago de las matrículas. El gobierno nacional espera hacerle frente a la deserción educativa y ayudar al sector. La posición de los colegios. Hoy nos acompañará el coordinador de la Mesa de Educación Privada para hablar de las ayudas y beneficios anunciados por el gobierno. ¿Son suficientes? ¿Esperan más ayudas? En minutos, un invitado. Lanzan nuevos salvavidas para empresarios. El subsidio a la nómina también se extenderá a las empresas constituidas por personas naturales en el país. Les contamos los requisitos que deberán cumplir. Y empezamos con el nuevo paquete de medidas anunciado en las últimas horas por el gobierno al amparo de la emergencia económica para ayudar a nuevos sectores afectados por la crisis. Entre los beneficiarios se encuentran empresas, instituciones educativas y personas naturales. Veamos. Son dos líneas de crédito, una para colegios privados y jardines por 1 billón de pesos y otra para instituciones de educación superior por 1.5 billones de pesos que tendrán garantía del 80% por parte del gobierno, a las cuales podrán acceder las instituciones para pago de nóminas con un periodo de gracia una vez termine la emergencia de hasta 6 meses para empezar a pagar el crédito y con plazos de entre 12 y 36 meses. Estas líneas están muy dirigidas a nómina, capital de trabajo y sobre todo a lograr que los estudiantes no deserten. Pero no será la única manera para aliviar la situación de las instituciones educativas. Ellas también podrán acceder al subsidio a la nómina que establece el 40% del salario mínimo por cada empleado. Para instituciones de educación superior privadas se destinó una línea de crédito de FinDeter por 200.000 millones de pesos. Y los estudiantes de instituciones públicas de estratos 1 y 2 podrán solicitar apoyo financiero para sus matrículas. Vienen recursos adicionales por cerca de 97.000 millones que puedan contribuir a que se dé una reducción en matrícula. Y no olvidemos que muchos de los estudiantes, además que están en la educación superior pública, son parte del programa Generación E, que a hoy y durante toda su carrera hace que no tengan que pagar costo de matrícula ni subsidio de manutención gracias al apoyo del DPS. El ICETEX reducirá los intereses al IPC de los créditos que soliciten estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para el siguiente semestre. El equivalente mensual del IPC del año pasado. Esto es más o menos 0.3% mensual. Esta medida cobijará a todos los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que están estudiando. Representantes de los estudiantes del ICETEX cuestionan que el beneficio no llegue a todos los alumnos de los distintos estratos y aseguran que hay una trampa oculta en esta financiación. El ICETEX les ha asignado la ampliación de pagos, que es multiplicar el número de meses que tienen que pagar el crédito, ocasionando un sobrecosto superior a 126.000 millones de pesos en intereses que tendrán que pagar los usuarios del ICETEX. Sí, es una medida que alivia el bolsillo de las personas, pero que en ningún momento se constituye en una decisión para cobrarles más de lo que corresponde. Les estamos ayudando a que puedan organizar su flujo de caja. El gobierno creó el Fondo de Solidaridad para la Educación que contiene los alivios financieros para padres y estudiantes. El objetivo es evitar una deserción en el sistema educativo. Y como veíamos, los colegios son protagonistas de estos alivios anunciados por el gobierno nacional. Por eso hacemos contacto con el doctor Fernando Vita. Él es rector del colegio Leonardo da Vinci y coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada. Doctor Vita, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo reciben ustedes? ¿Cómo les parece este nuevo paquete de ayudas, dice el gobierno nacional, para el sector al cual hace parte usted? Bueno, en este tema estamos todos. Y cuando digo estamos todos tenemos que poner de nuestra parte y toda medida siempre será bien recibida. Lo importante es poderla llevar operativamente en un tiempo corto a la realidad. Básicamente, en lo que tiene que ver con la línea de créditos, es una línea de redescuento, con lo cual, obviamente, mientras las instituciones financieras no pongan de su parte para poder agilizar estos créditos, no va a ser fácil, por más de que las condiciones sean las que el gobierno ha dicho. En lo que respecta al apoyo para que los padres puedan pagar
las pensiones de sus hijos. Esa sí es una excelente noticia. En cuanto más que los colegios necesitar que se les preste dinero, lo que se necesitan es que las familias puedan tener recursos para pagar las pensiones. Sin embargo, tenemos entendido que operativamente falta todavía un decreto, la cual se modifique el objeto de ICETEX, porque pues ICETEX solamente puede prestar en este momento para instituciones para educación superior y tiene que extenderlo a educación preescolar básica y media, y luego pues la reglamentación operativa para poder tener acceso lo más pronto posible a estos recursos. Pero ¿qué deben hacer hasta lo que usted sabe? Porque todavía falta conocer el decreto, ¿no? ¿Qué deben hacer o qué deben preparar los colegios que de pronto necesiten un crédito? ¿A dónde tienen que acudir? Porque muchos de pronto no entienden qué es esa figura del Fondo Nacional de Garantías. ¿Ustedes qué recomendaciones van a entregar? Siempre lo importante es que estén en contacto con su institución financiera con la que han venido trabajando, a través de las cuales pues, pueden después acceder a las mismas líneas. Ahora, es importantísimo también, tal cual como usted lo mencionó, que también puedan tener acceso las personas naturales, porque hay establecimientos educativos que no son personas jurídicas, sino son establecimientos de comercio adscritos a personas naturales. Doctor Vita, el mensaje, ¿cuál es la recomendación? Porque muchos padres de familia con estos anuncios del gobierno nacional, pues digamos se ilusionaron porque van a recibir alguna ayuda. ¿Cómo van a recibir ese beneficio? ¿Es un subsidio? ¿Es un crédito? ¿Dónde tendrían que acudir eventualmente? No, eso seguramente será un crédito. Los detalles pues los conoceremos de aquí al lunes de la próxima semana, pero seguramente será un crédito en unas condiciones seguramente favorables, con un periodo muerto, pero sí es un crédito, no es un subsidio. Doctor Vita, es importante esa claridad. ¿Ustedes cómo ven el panorama para el sector? ¿Son suficientes todas estas ayudas o hay que hacer algo más? Pues nosotros realmente estamos muy preocupados porque como educación privada, la gente tiende a pensar que eso solo cubre los estratos altos y resulta que la mayor cantidad de colegios están en estratos 1, 2 y 3, donde hay personas que realmente han visto sus ingresos anulados, ni siquiera disminuidos, sino anulados. Y en ese aspecto, para los próximos meses, sobre todo los colegios pequeños y los que sean de menos de 400 estudiantes y los jardines infantiles, si no hay algún tipo de ayuda para que las familias puedan pagar estas pensiones, seguramente la mayoría de esos establecimientos tendrán que cerrar. ¿Y cerrar a partir de cuándo? Hasta, mejor dicho, la gasolina, el oxígeno, ¿les alcanza para cuánto? Pues cada uno tiene su propio colchón, pero ya estamos raspando la olla, Pues es que la situación es preocupante para todos los sectores. Doctor Vita, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Estamos hablando entonces de educación. Y el nuevo paquete de medidas del gobierno también beneficiará a las universidades privadas del país. Les contamos de qué se trata y qué reacciones hubo en el sector de la educación superior. Los alivios financieros anunciados por el gobierno para las instituciones de educación superior suman 1.5 billones de pesos y permitirán facilitarles créditos bancarios con una garantía del 80% por parte del Fondo Nacional de Garantías, con periodos de gracia de 7 meses y plazos de entre 12 y 60 meses para pagar. De esa forma, las instituciones de educación superior podrán no solo garantizar el pago de sus nóminas, sino sostener alivios a sus estudiantes, dado que se teme una deserción de entre un 10 y 30%. Sumado a que este año ya se ha dado una reducción del 70% en inscripciones para maestrías, doctorados y especializaciones. Es por eso que varios estudiantes de posgrado y pregrado le piden a sus propias universidades más ayuda para poder seguir el plan de estudios. Que nos ayuden como estudiantes en los alivios económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos de que como otras universidades tienen un descuento, nosotros también recibamos ese mismo descuento. Según esta circular de la Universidad Javeriana, no es posible ese tipo de ayudas, pero anuncian otras facilidades. Ampliación de becas y descuentos. 2, mecanismos de financiación de corto plazo y de mediano plazo en condiciones muy favorables. Y 3, nuevos instrumentos como el plan rescate que permite el pago del 30% de la matrícula y una financiación del 70%.
Estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda también aseguran que los descuentos que les ofrecen están condicionados, por lo que se hace difícil acceder a ellos. Nos están dando únicamente un descuento del 10% más un 10% de pronto pago que siempre ha existido, cuando deberían unificarlo en un 20% para todos los estudiantes. Nos adelantaron las fechas de pago, eso implica que tampoco eliminaron los pagos ordinarios ni extraordinarios. La universidad, por su parte, señala que quieren brindar todo el apoyo para que los estudiantes no deserten. La universidad somos los primeros que estamos interesados en que no haya deserción, pero estamos abiertos a todas las posibilidades. Se espera que los rectores se pronuncien en las próximas horas sobre si las ayudas del gobierno son suficientes o no. Y el gobierno nacional decidió ampliar el subsidio a la nómina también para las personas naturales con empleados a su cargo. Veamos en qué consiste el beneficio y los requisitos que deberán cumplir para poder aplicar. La idea es que personas naturales que prestan servicios, por ejemplo contadores, abogados, odontólogos o que realizan actividades comerciales y que para ello tienen 3 o más empleados formales, es decir, con todas las prestaciones sociales, puedan acceder a un subsidio para pagar la nómina mensual. Esas personas son más o menos 800.000 empleos en Colombia que no pueden ser desatendidos por el Estado, complementados a todas las empresas, personas jurídicas, que tienen cerca de 6.6 millones de empleos. Según lo que se ha anunciado, para acceder a este beneficio, esa persona que hace de empleador deberá cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, tener el registro mercantil que certifique sus actividades comerciales, industriales o de servicios, ver sus ingresos afectados en un 20% por cuenta de la pandemia, presentar la declaración de esta afectación a los bancos con la certificación de un contador. Hablamos con algunos de los posibles beneficiados. La verdad es que la información no está siendo muy clara. Entonces están diciendo que empresas grandes, medianas, pero en sí no están diciendo bien. Y por decir hacia locales pequeños, no, la información ha sido clara, no se está recibiendo como tal. Vamos a contemplar la posibilidad, pues, de todos modos, el comercio ha estado muy afectado por la pandemia, entonces, pues, contemplamos esa posibilidad de adquirir esos beneficios que nos otorga el gobierno. Para el gremio que agrupa las pequeñas y medianas empresas del país, el mensaje sigue siendo confuso porque siguen excluyendo a muchos empleadores que también necesitan ayuda. ¿Qué va a suceder con los 200.000 empleos aproximadamente que generan las empresas, las más pequeñas, las micro, que generan entre 1 y 2 empleos, que también son formales? Entonces estamos mandando un mensaje que confunde. Hasta el momento no se contempla que las personas naturales tengan que convertirse a personas jurídicas para recibir este beneficio. Solo es necesario tener el registro mercantil de Cámara de Comercio. Y frente a este subsidio a la nómina al cual ahora podrían acceder las personas naturales, persisten muchas dudas, como acaban de ver ustedes. Por eso hacemos contacto a esta hora con el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Nicolás Uribe. Doctor Uribe, bienvenido a Signo Pesos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Víctor, mil gracias a usted, un saludo para todos los televidentes. Antes, hay muchas dudas, como veía usted en la nota que rodábamos antes de esta entrevista con usted. ¿Por qué no empezamos explicando, doctor Uribe, cuál es la diferencia entre una empresa bajo la figura persona natural y una empresa bajo la figura persona jurídica? Sí, se trata básicamente de la calidad de comerciante que en nuestro país está permitida para las personas naturales, personas físicas, es decir, Víctor Grosso, que puede desarrollar actividades comerciales, y sociedades comerciales en cualquiera de sus definiciones o denominaciones, que son personas jurídicas y configuran una entidad diferente desde el punto de vista jurídico. Lo que anuncia el gobierno es que al beneficio que había ya para personas jurídicas se extiende también para la calidad de personas naturales, personas físicas, Nicolás Uribe o Víctor Grosso, en el ejercicio de sus propias actividades comerciales. Y en esa extensión, para el caso nuestro, por ejemplo, representa el 62% de las matrículas mercantiles que administra la Cámara de Comercio de Bogotá. Ustedes, teniendo en cuenta esos registros tan importantes de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿qué tipo de negocios están registrados bajo esa figura, empresa, persona natural? No, son muchas actividades que pueden tener las personas que desarrollan actividades de comerciante. Luego, todas aquellas que estén hoy identificadas con el código SIU de actividad comercial, pero que tengan registro mercantil en el 2019 y que lo renueven este año, si es que el decreto sale en los mismos términos que ha salido para personas jurídicas,
tendrán la posibilidad de acceder. Todas aquellas personas, por ejemplo, que como persona natural desarrollen actividades agropecuarias, que tengan una tienda de barrio, que tengan una actividad de servicios profesionales en términos individuales, pues tiene que ver con actividades de comercio que están registradas en la matrícula mercantil y que desde esa perspectiva podrán acceder al beneficio del gobierno. Doctor Uribe, no sé si usted ya ha podido hablar con el Ministerio de Hacienda y conocer de pronto detalles, porque el decreto no ha sido firmado aún, no lo conocemos. ¿Qué deben ir preparando ese tipo de empresarios? Por ejemplo, el tendero que usted acaba de exponer. Pues vean, nosotros lo que exigimos para la renovación de la matrícula es la información financiera, evidentemente el código de las actividades comerciales que realiza, que es el que identifica cuál es el rango y en qué actividades se desempeña, y el número de empleados, y particularmente una innovación del año pasado es cuántas de ellas son mujeres. Esos tres elementos son los fundamentales para la renovación de la matrícula, en el entendido que este beneficio cobije a quienes tengan matrícula mercantil en el 2019 y la tengan actualizada el 2020, es decir, equiparando las condiciones en este decreto que todavía no conocemos en relación al decreto que ya salió para personas jurídicas, que es el que hemos venido ya en proceso de implementación. Y el que tenga un negocio pero no esté registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá o de cualquier país, ¿se podría registrar estos días y aplicar a este beneficio, a la nómina? Pues eso lo desconocemos todavía. Para el caso de personas jurídicas, lo que decidieron es que quien hubiese sido o hubiese estado registrado en el año 2019 y tuviera actualizada la matrícula mercantil en el 2020. Luego, no es este un mecanismo express de formalización, sino un mensaje muy importante es que aquí la formalidad sí paga y tiene que ver con haber cumplido con ese requisito para el ejercicio del comercio el año 2019, renovado en el 2020, y en esos mismos términos, si aplica para personas naturales, pues tendría que haber sido registrado en el 2019 y renovado en el 2020. Estamos hablando, Víctor, que el promedio de lo que ha pasado hasta ahora es que más de 102.000 personas ya han renovado en el 2020 y representan el 62% de los empresarios de nuestra región, y el promedio de esa renovación en la actualidad oscila en los 90.000 pesos para todo el año por el registro mercantil. Luego, esas son las condiciones básicas que nosotros vemos de equiparación entre el decreto anterior y este, si es que sale en los mismos términos en razón al principio de igualdad. Entiendo entonces que es clave renovar la matrícula mercantil para acceder a este subsidio a la nómina. Doctor Uribe, se está generando como una especie de debate de si esas personas naturales para recibir ese subsidio para ayudarles a pagar el salario de sus trabajadores, después tengan que convertirse en personas jurídicas, sus empresas convertirlas en personas jurídicas. ¿Usted es partidario de eso? Nuestra tesis es que no es necesario. De hecho, la actividad del comercio hoy se desempeña como persona natural o como persona jurídica. Y creemos que muchas personas naturales tienen una nómina importante que pagar. Grandes empresarios de este país, no voy a dar nombres, pero han recurrido a la figura de tener emprendimientos, comercios y de desarrollar actividades siendo personas naturales sin la necesidad de una persona jurídica. Luego nosotros no encontramos que exista necesidad precisamente de dar ese tránsito para adquirir el beneficio, porque hoy en la práctica la ley reconoce a personas naturales y a personas jurídicas como comerciantes en igualdad de condiciones para estos efectos. Doctor Uribe, le quiero hacer una última pregunta, pero saliéndome un poquitico del tema, usted que conoce la información empresarial del centro del país, ¿cómo están las finanzas? ¿Qué tan fuerte ha sido el golpe para las empresas por este tema del coronavirus en estos meses que ya podemos tener, digamos, un balance más concreto? Oh, Víctor, la verdad es que el 97% de las empresas reportan afectaciones a las ventas, solamente venían operando unas muy pocas. La mayoría de ellas tenían dificultades para sostenerse con recursos propios durante los primeros 2 meses. Estos ya se agotaron. Luego, por esa razón, vemos con entusiasmo la posibilidad de esta reactivación progresiva, segura, cuidando la salud, estableciendo restricciones, pero permitiendo que la gente genere los ingresos que requiere para pagar la nómina y demás. Yo creo que esta reactivación económica programada, inteligente, responde a una necesidad real, y es que el Estado no reemplaza la actividad económica
y estamos en el borde del límite de lo sostenible y de lo que las empresas podían aguantar con recursos propios o accediendo al crédito que tuvieron o buscando préstamos entre familiares, y ya llega un momento en donde se exacerban las dificultades y empezábamos a ver las dificultades reales para que las empresas siguieran funcionando. Luego, enhorabuena, estamos viendo una reactivación progresiva que esperamos que se siga presentando con el cuidado, por supuesto, de los elementos para proteger la vida y la salud de las personas. Doctor Uribe, muchas gracias. Lo volveremos a invitar cuando conozcamos el decreto del subsidio a las nóminas de personas naturales para que hagamos una especie de ABC para que la gente entienda cómo reclamar esos recursos. Que tenga una feliz noche. Sí, señor. Muchas gracias a usted. Es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Con él hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la promesa que hizo hoy el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, frente a las privatizaciones en el país. Ya nos vemos. Seguimos en Signo Pesos. En un debate de control político en el Senado, hoy el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que en el plan del gobierno para atender la crisis económica no está contemplado privatizar alguna empresa estatal o parte de una empresa estatal como Ecopetrol o ISA. Inclusive realizó la siguiente promesa. Si se privatiza alguna empresa de esa holding financiera, yo le entrego a usted mi cabeza, porque le mentí a un senador de la República y no merezco estar en el gobierno. Y llegó el momento de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, ¿qué nos tiene para esta noche? Bienvenido. Pues Víctor, buenas noches. Con todo este tema de la reactivación económica, algunos sectores por cuenta del coronavirus están dando choques entre alcaldes y sectores a los que se les ha permitido retomar operaciones, y no necesariamente en ciudades capitales, sino en pequeños municipios que hospedan operaciones de compañías grandes. Y hoy pues le hablo del tema por ese dilema que viene con la reactivación de todos estos negocios. Juan, ¿y cuáles son esos casos? Hay varios, Víctor, pero mire el caso de la minería, sobre todo la de oro, que requiere desplazamientos de personal entre municipios y que es uno de esos sectores con excepciones por parte del gobierno. Es al final fundamental por temas relacionados como regalías, empleos y ahora pues una gran demanda por ser un activo de refugio seguro. Caso específico, la operación minera en Marmato, en Caldas, que tiene un trabajo y minería de oro importante liderada por Caldas Gold, y aquí pues hay una disputa en la que hasta la Procuraduría está empezando a intervenir. La minería de oro legal requiere pues tal cantidad de gente que las minas emplean personas provenientes de esos otros municipios limítrofes a los que pues se les lleva a cabo las operaciones. En el caso de Marmato, el alcalde es Yesid Castro, pues cerró las fronteras del municipio para empleados de la mina que habitan en sus alrededores y que el gobernador pues de Caldas ha catalogado como territorios para la reactivación económica. Rollo, Juan, ¿y cuál puede ser entonces el desenlace de todo esto? Pues fíjese que la Procuraduría pues dijo que el derecho a la circulación de esas actividades mineras en este caso debe ser respetado y permitido, obviamente cumpliendo con unos protocolos, y eso está repitiéndose en otros lugares del país. También los empleados ahora están elevando quejas en las que dicen que se les está violando el derecho al trabajo, y este caso específico pues del oro, por poner uno, en Marmato se le suma que las actividades de minería ilegal, contrario a lo que se ha pensado, pues siguen sin detenerse. Entonces, pues Víctor, ahí viene un problema muy complicado. Alcaldes, caso Marmato, no acatando decretos que permiten circulación de personas que desarrollan actividades mineras, la Procuraduría interviniendo para que los permitan y los empleados reclamando derecho al trabajo. Y por otro lado, pues empresas, digamos como Caldas Gold, que han anunciado que tienen inversiones programadas por $300 millones para ampliar su operación, haciendo llamados para poder operar. Y va a ser un tema, Víctor, que va a repercutir, que va a ser repetitivo, porque ahora que estos sectores abran, pues viene definitivamente todo este dilema entre salud, entre negocios y entre reactivación económica. Pues es lo que se viene después de superado, por lo menos cuando logremos convivir con el coronavirus. Juan, muchas gracias. Lo espero mañana. Mañana nos vemos, Víctor, nuevamente. Juan Fernández con la movida empresarial. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre una plataforma pensada en el recaudo de cartera para las pymes. Detalles al regreso. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Una plataforma web para microempresarios se abre espacio en el mercado. Su country manager y cofundador nos explica en qué consiste.
Cobranza Online es una plataforma web que desarrollamos con el fin de dar acceso a la recuperación de cartera vencida de la pequeña y mediana empresa. El registro es muy sencillo. En tan solo 2 minutos puedes crear un usuario y cargar los documentos que te están debiendo. Inmediatamente nosotros iniciamos un ciclo de cobranza por medio de notificaciones, por correo electrónico, WhatsApp y mensaje de texto. De ser el caso, podemos llegar a un proceso jurídico. También reportar en centrales de riesgo. Lo más importante de todo esto es que nuestro cliente, si no recupera, no tiene que pagar absolutamente nada. Así compartimos el riesgo con ellos. Los invito entonces a que nos visiten en www.cobranzaonline.com. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y esta es la cifra económica del día, menos 8,9%, muy importante porque corresponde a la variación que tuvo la producción real de la industria manufacturera o contracción aquí en Colombia durante marzo del año 2020 frente al mismo mes de 2019, según fue revelado hoy por el DANE, mes en el que llega el coronavirus a Colombia y empieza a impactar todos estos indicadores. La variación de las ventas reales fue de menos 8,2% y el personal ocupado tuvo una caída de 2,9% durante el mismo periodo analizado. También cayeron las ventas del comercio minorista, la ocupación y los ingresos del sector hotelero. Todos estos datos entregados por el DANE. Estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Veamos qué sucedió con el dólar. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.947 pesos con 79 centavos. El dólar subió 46 pesos con 49 centavos. El petróleo de referencia Brent, referencia para Colombia, subió 7,61%. Se ubicó ya por encima de los $31 por barril, 31,41 centavos para ser más exactos. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.101.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó un poco, retrocedió 0,29%. La acción que más subió fue la de Avianca, nuevamente por segunda jornada consecutiva se recuperó. Hoy ganó 27,33%, fue la más valorizada en la jornada, repetimos, pero la que más cayó fue Canacol Energy, que tuvo un retroceso de 4,08% luego de reportar resultados financieros correspondientes al primer trimestre de este año. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. 1 millón de hogares recibirán en el transcurso de esta semana el segundo pago de devolución por IVA que reciben las familias más pobres del país. Según el gobierno nacional, el valor asignado es de otros 75.000 pesos como compensación por este impuesto. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Mañana, crecimiento de la economía colombiana correspondiente al primer trimestre. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.